Hola, hola, que el Señor les bendiga, sean todos ustedes muy bendecidos, que la paz de Dios permanezca y se establezca, por supuesto, cada vez más en sus vidas. Estamos en su programa Día a Día, espacio que tiene la Comisión de Capellanes Internacionales de Chile. Quiero que todos ustedes vean este video. Les saludo a ustedes, todos ustedes cordialmente. Gracias por estar compartiendo con nosotros este tiempo de la entrevista de la semana. Hoy tenemos un invitado de nacionalidad paraguaya, pero él radica y vive en este tiempo en Argentina, en la capital, Buenos Aires. Quiero presentar, por supuesto, con mucho gusto, un capellán y un hombre de Dios con un testimonio tremendo y con un trabajo realmente maravilloso en lo que tiene que ver todo, primeramente con su vida, y eso lo llevó a él poder trabajar hoy día de lo que vamos a estar conversando. Quiero compartir con ustedes y sea bienvenido David Krivorotov. Sea bendecido. Un saludo grande, Carlos, para ti, para toda la audiencia desde Buenos Aires, Argentina. Es un gusto, un placer estar en tu programa. Gracias, capellán David. Bueno, vamos a hablar con él como David nomás, ¿eh? No vamos a mencionar mucho su apellido porque medio ahí, Krivorotov, ¿ya? ¿Qué origen tiene este apellido, capellán David? Bueno, mi apellido es un apellido judío ruso. Mi abuelo viene de Rusia corriendo de la guerra hacia Paraguay. Paraguay lo recibe con otra guerra. Y bueno, ya nosotros nacimos, como decimos en mi país, criados y mal criados como paraguayos. Así que cada vez que mencionan el apellido Krivorotov, están esperando un rubio gigante, están esperando a Iván Drago y llega David con unos 60. Bueno, quiero decirle que el capellán David tiene, bueno, ya les mencionaba, él es paraguayo, pero está viviendo en Argentina, en capital Buenos Aires. Él tiene una licenciatura en teología mesiánica, también es capellán general de RPS, que también vamos a estar hablando de ello, miembro de la Red Mundial de Suicidólogos, perdón, ahí está el término. Exacto. Ya, coordinador también para Argentina del Instituto Hispanoamericano y presidente y fundador también del Seminario Betel Israel. Capellán David, primero que nada, queremos saber un poquito más de ti, cómo llegas al Señor, cómo
¿Cómo es tu proceso de conversión? ¿Cómo conoces a Jesucristo como Rey y Salvador de tu vida? Mira, mi historia es bastante abundante. A la edad de 11 años yo comienzo a estudiar las artes marciales. Para los 14 ya era un muy buen atleta y preparándome para una competencia internacional, sufro un accidente donde sufro una desviación de mi columna, una casi rotura, algo que me trunca los sueños, mi pasión, todo. Bueno, y eso me lleva a tener 2 intentos de suicidio a la edad de 14 años. Vengo de una familia económicamente muy humilde. Mi madre estaba en el extranjero buscando un porvenir. Y bueno, yo quedaría en silla de ruedas por este accidente y quedaría totalmente a la deriva. Si yo quedaba en silla de ruedas, pues no había el dinero para hacer operaciones, la columna era muy experimental todavía en ese momento. Y eso me llevó a tener 2 intentos de suicidio. No lo concreté porque no tenía un arma de fuego, yo estaba pensando en apuñalarme y tenía absolutamente todo preparado, donde me iba a desangrar, un plástico, hasta las notas de despedida. Pero por la gracia y la misericordia de Dios no lo concreté y sí estuve en un alcoholismo por lo menos 3 meses, ya que ya no podía sentarme, no podía caminar largo rato, no podía estar mucho tiempo parado, el dolor era realmente fuerte. Y mi abuela me dice, vete a tal iglesia y pídele al pastor que ore por usted. Sí, mi abuela era descendiente de alemana. Fíjese qué mezcla, mi abuelo judío casado con una enfermera de la guerra, una alemana. Y fue así que yo llego por primera vez, piso por primera vez una iglesia evangélica pentecostal. En mi hogar todo lo que era religión era mala palabra. Me crié escuchando vituperios, maldiciones en contra de los cristianos. Pero la necesidad me llevó. Y bueno, aquel primer día que yo llego a la iglesia, yo llegué muy perturbado, con mucho dolor de cabeza. Salí del colegio y fui para allá. Y a 3 cuadras más o menos de llegar a la iglesia, yo me tomó un mareo, un dolor de cabeza impresionante que tuve que soportarme por las paredes y ir atajándome por las paredes para llegar a la iglesia. Nunca olvido que la gente pasaba y decía, qué vergüenza, borracho con el uniforme del colegio. Y no era eso, era una guerra espiritual que estaba pasando en ese momento para que yo no llegue. Pero gracias al Eterno llegué a la iglesia, todo eso se fue. Yo pensé, aquí hay aire acondicionado, hay algo muy fresco, hay algo muy lindo que se siente, pero no era el aire, no era el clima, sino que ya era la presencia de Dios que yo no conocía. Bueno, y en esa reunión me gustó mucho la alabanza, pero a la hora de que me dijeron, tú estás perdido, estás yendo al infierno, y si tú no aceptas a Cristo, eso no me gustó. Parecía que el pastor de entre 300 personas solamente me miraba a mí, me apuntaba a mí con el dedo. Y ahí estaba yo endemoniado, queriendo irme de ahí. ¿Para qué vine? No tenía que haber venido. Hasta que llegó el momento de la oración y dije, pasen todos adelante que vamos a orar. Y yo ahí en el asiento endemoniado, que no paso. Hasta que mandaron un obrero, dice, por favor, pase adelante que queremos orar por usted. Y le dije, no, yo estoy bien aquí, yo vine a ver nada más. Pero la vergüenza pudo más. Unas 300 personas, había 600 ojos que me estaban mirando, como diciéndome, pasa de una vez que queremos que termine esto para irnos. Y yo no pasaba, y de vergüenza, esa fue la realidad, de vergüenza paso adelante. Como buen arte marcialista trabé las piernas porque dijo, estos pastores me van a querer empujar, me van a querer poner la mano y tirarme al piso. Pero ese hombre solamente sonrió y dijo, hijo, cierra tus ojos que queremos orar por ti. Y ese hombre cuando me puso las manos, a mí se me desapareció el mundo. Me tomé una siesta de no sé cuánto tiempo. Cuando abrí los ojos no había nadie, solo había un muchacho barriendo el templo vacío y yo tirado en el piso. Y pegué un salto tan grande porque yo no quería caerme, pero estaba en el piso. Y bueno, desde esa vez, 1995,
sano hasta el día de hoy. He hecho todo tipo de deportes, nunca más tuve ningún tipo de problema. Y a partir de ahí, pues le entregué mi vida al Señor y comencé a hablar de Él. A los poco tiempo comencé a predicar y bueno, por su misericordia que me ha sujeto hasta el día de hoy ya con 46 años sirviendo al Señor. Cuéntanos, capellán David, ¿qué nace primero en tu corazón dentro de lo que es el ministerio? Puedes haber conocido al Señor como Rey y Salvador de tu vida. ¿Qué viene primero? ¿La capellanía a la cual perteneces, que es RPS, o miembro de la red mundial de este tema de los suicidios? ¿Qué viene primero? Mira, como yo viví el proceso del suicidio y lo viví de primera mano, para mí fue algo muy personal. Yo tomé la cuestión del suicidio como algo muy personal desde muy joven. Entonces hacíamos con otros grupos de la iglesia, hacíamos teatro, hacíamos sketch, hacíamos teatros donde qué pasaba con la persona que se sacaba la vida, cómo aparecían los demonios, y hacíamos charlas. Siempre trabajé mucho con la cuestión del suicidio, como me tocó tan personalmente. Y pasando el tiempo, yo me conecto con la Red Mundial de Suicidiólogos, con su fundador que, bueno, en la pandemia partió con el Señor, una eminencia en psiquiatría y psicología de Cuba, con quien yo pude tener un contacto directo y él mentorearme, instruirme, recibirme de suicidiólogo. Y como yo tuve un hermano que estuvo mucho en la delincuencia, siempre visité las cárceles, mucho antes de capacitarme como capellán y entrar en la capellanía. Ya yo visitaba cárceles, íbamos a las escuelas hablando del suicidio y siempre faltaba algo. Es como que hablaba del suicidio, del testimonio, pero la gente se seguía matando, muchos cristianos se suicidaban y a mí me faltaba herramientas. Ahí había cosas que no entendía, que no comprendía, muchos mitos alrededor del suicidio. Pero cuando me encuentro con la Red Mundial de Suicidiólogos, ahí pude capacitarme, entender y tener las herramientas útiles para poder prevenir. Primeramente, saber que se podía prevenir, que no era algo que pasaba por impulso. Y es verdad, porque yo no es que un día me desperté y dije, hoy tengo ganas de matarme. Fue un proceso largo de enfermedad, de frustraciones, de amargura, de vicios. Entonces, después ya como suicidiólogo, como parte de la Red Mundial de Suicidiólogos, es que yo comienzo a trabajar con una capellanía aquí en Argentina. Es más, hoy estoy trabajando próximamente con 5 escuelas de capellanes diferentes. Una de ellas es RPS. RPS es una capellanía que pertenece al Ministerio Renovados para Servir. Y es una capellanía que nació de forma gratuita en Argentina hace ya 4 años. Nació de forma gratuita de manera de sanar un poco, llevar una sanidad a una centenar de capellanes que fueron estafados aquí en Argentina por la cuestión de capellanía. O sea, aquí vinieron muchísimas capellanías de diferentes países que cobraban un tremendo dineral, capellanías que formaban capellanes en 4 horas, estafaban. Entonces quedó muchísima gente con vocación de capellán, pero quedaron muy estafados y muy defraudados, sin instrucción, sin documentación, sin nada. Y el presidente del Ministerio Renovados para Servir, que es un policía retirado, me dice, vamos a sacar esta capellanía, pero la vamos a hacer de manera gratuita para sanar la gente, tanta gente que fue estafada en su momento. Entonces así nació RPS y bueno, comenzamos a capacitar la gente tanto a nivel nacional e internacional, trayendo personas con muchísima experiencia en cada una de las áreas y yo como moderador y especialmente capacitando en la área de prevención del suicidio. Hoy por hoy tenemos varias escuelas de capellanes serias aquí en Argentina, asociación de pastores que están haciendo un excelente trabajo, pero lamentablemente ha quedado en Argentina una huella
de tantas estafas que hubo con la cuestión de capellanes. Bueno, quiero mencionarte, David, capellán David, que aquí en Chile también en algún momento vivimos la misma situación. También llegaron capellanías que hacían capellanes, formaban capellanes en 2 días, acreditando credenciales, placa, en fin, un montón de cosas que otorgaban. Y muchos de ellos fueron, de la misma manera que tú me conversas, también fueron estafados aquí en Chile. Ya, no eran capellanías, algunas sí de acá, y otras que venían de afuera. Principalmente la mayor parte eran las que venían de afuera. Sí, aquí también pasó eso. Entonces, obviamente, bueno, es lamentable, capellán David, porque bajo este prisma, por supuesto, que estamos hablando y viendo todo este tema, se ven muchas personas, se ven afectadas, y también el entorno, esta multitud de personas que tenemos a nuestro alrededor, que están mirando hoy en día también lo que pasa en nuestro país, que todos piensan que todas las capellanías son iguales. Son entidades que estafan, que solamente quieren reunir recursos, que solamente quieren, en fin, se tiene un concepto como bien generalizado. Entonces, obviamente, no te queda más que poder hablar bien, seguir los pasos. En el caso de nuestra capellanía, la Comisión de Capellanes Internacionales de Chile es una capellanía que tiene 15 años de existencia, que tiene toda su documentación al día, que estamos regidos por el Ministerio de Justicia, con nuestra PJ, personalidad jurídica, todo bien en reglamento. Pero lamentablemente, no, ¿qué podemos hacer? Más allá, bueno, he conocido por ahí algunos capellanes que han querido luchar frente a todas estas cosas, principalmente tratar de hacer, como quien dice, justicia por manos propias, en tratar de ir pillándolo y obviamente denunciando todas estas cosas. Pero quiero avanzar contigo, capellán David, y quiero saber entonces, obviamente tú te formas, eres miembro obviamente de esta red mundial, producto de tu testimonio, de estos suicidios que se ven en todas partes del mundo, en todos lugares, estamos viendo a diario todo este tema, y obviamente tu trabajo como capellán lo has ido realizando. Pero veo también que tú eres coordinador para Argentina y del Instituto Hispanoamericano también con respecto a este tema. Sí, convérsanos un poquito de ello. Sí. El Instituto Hispanoamericano de Suicidólogos está haciendo un trabajo muy conjunto con la Red Mundial de Suicidólogos, y ellos han lanzado diferentes tipos de cursos. Si bien yo capacito, tengo 3 niveles de capacitación para capellanes. También tenemos capacitación de prevención del suicidio para medios de comunicación, para docentes, para padres. Inclusive capacitamos a gente para atención telefónica, del trabajo de prevención del suicidio. Este instituto lo que hace es hacer ya un diplomado ya a nivel profesional, ¿verdad? Entonces, en su momento el presidente, el doctor, presidente y fundador de este instituto, es también miembro y fue en su momento parte de la presidencia de la Red Mundial de Suicidólogos. Hace un trabajo muy en conjunto, y yo estoy coordinando en Argentina todo lo que son las clases desde México. Esto está establecido en México. Las clases son vía Zoom y se hacen a otro nivel, a un nivel más profesional. Entonces mi trabajo es justamente eso, coordinar los alumnos, coordinar las clases. Aquí tenemos un estudio de televisión desde donde hacemos todas las conexiones de los alumnos. Y es para aquellas personas realmente profesionales. Tengo psicólogos y psiquiatras que comienzan a estudiar. ¿Por qué? La suicidología es una rama muy desconocida de la salud mental.
Es más, cuando yo me presento como suicidiólogo, me dicen, ¿usted es psicólogo? No, no soy psicólogo. ¿Usted es psiquiatra? No, no soy psiquiatra, soy suicidiólogo. Yo trabajo en la prevención, contención e inclusive la posvención de la crisis suicida. En el caso de que lastimosamente alguien llegue a sacarse la vida, también trabajo con los familiares para acompañarles en el duelo y para cuidar de que ningún familiar entre en el riesgo de suicidio. Y cualquier psicólogo, cualquier psiquiatra que no haya estudiado suicidología, lastimosamente tiene los mismos tabúes, el mismo desconocimiento que cualquier persona común. Es más, cuando un suicidiólogo llega a una empresa, a una institución, me ha pasado de ser contratado por empresas grandes que tenían crisis suicida para dar conferencias o unas charlas, y los primeros que se oponen son los psicólogos. Yo al principio de mi carrera no lo entendía. Yo digo, ¿pero por qué? Si yo considero al psicólogo un aliado, un compañero. Un aporte, por supuesto. Entonces me comunico urgentemente con mi mentor y le digo, ¿pero qué pasa? Yo comienzo a hablar de suicidio y los primeros que se ponen son los psiquiatras. Me dice, mira, David, ellos tienen los mismos tabúes que cualquier persona. Si no estudió suicidología. Y para mí fue wow, porque la suicidología no es una carrera de grado, no es una carrera universitaria. Uno puede en un año tener un diplomado de suicidología y en 3 años poder tener ya un conocimiento bastante profundo. Y de repente que un psicólogo y un psiquiatra se oponga al trabajo, porque los fundadores y los maestros que enseñan esto son medalla de oro, medalla de bronce en psiquiatría, en psicología, pero lastimosamente es así. Hay muchos mitos alrededor del suicidio y muchos profesionales no están exentos de eso. Sin embargo, también hay profesionales que dicen, no, yo quiero estudiar, psicólogos, psiquiatras. Tengo una amiga de Paraguay, una hermana en Cristo. Ella es una eminencia en la psiquiatría, psiquiatra del Centro Médico Adventista de Paraguay. Y ella dice, yo quiero estudiar porque esa área no la estudié. O sea, tiene la humildad de, siendo una eminencia en psiquiatría, decir, mira, esto no lo estudié, no lo vi, quiero estudiar. Entonces es un trabajo un poco a contramar, pero es un trabajo que trae mucha gratificación. Capellán David, vemos que todo este trabajo que tú realizas, tanto en Argentina como la red mundial de la cual tú eres obviamente reconocido, estamos hablando de poder atacar una necesidad más bien global, mundial, porque esto del tema del suicidio no es algo en Buenos Aires o en Santiago de Chile, es en todas partes del mundo. Pero estamos hablando de la gente de afuera. ¿Cómo tú has podido de alguna forma engranar o conjugar tu trabajo con el cristianismo? Bien. Bueno, antes de llegar a ese punto, quiero tirarte un par de datos acerca del suicidio. Estamos hablando de la segunda causa de muerte luego de los accidentes. Estamos hablando de 1 millón de personas al año en el mundo que se quitan la vida. Si tú sacas la cuenta, estamos hablando de que hay una persona sacándose la vida cada 30 segundos en el mundo. O sea, estamos hablando de un problema bastante grande. En Argentina, en el 2023, tuvimos 22 casos de suicidios por día. Quiero que se tomen unos segundos para poder decir, estamos hablando de más de casi 5.000 suicidios en un año. Y eso nos afecta a todos. Se suicida al rico, se suicida al pobre, se suicida al creyente. Lastimosamente tenemos entre 10 a 15 pastores por año que se están sacando la vida, que es uno de los temas que yo enfoco mucho.
Se suicida la gente inculta, se suicida los profesionales. O sea, el suicidio no discrimina edad. Tenemos niños de 7 años con intento de suicidio, 11 años con intento de suicidio. No discrimina edad, no discrimina raza, no discrimina país. Y realmente no discrimina la cuestión de la iglesia. Yo como predicador y como creyente, yo vi muchas personas que se suicidaban dentro de la iglesia, inclusive amigos míos, que si bien yo les predicaba y yo intentaba darles una mano, igual se sacaban la vida. Y yo digo, ¿qué pasa? ¿Por qué un creyente se saca la vida? ¿Por qué llega a eso? Y luego están las preguntas muy simples de todo el mundo, ¿no? Porque es un cobarde, no porque tiene muchas agallas, no porque estaba endemoniado, porque son como respuestas muy simples y muy irresponsables, ¿no? Cuando yo comienzo a estudiar la suicidología y entiendo la causa principal del suicidio, entonces pude entender de que la iglesia en general no estaba capacitada para prevenir eso. ¿Por qué? Porque el enemigo nos engañó por mucho tiempo y hay algo que muchas iglesias, podría llamar religiones o fanáticos, no respetan, es el libre albedrío de la gente. No se nos enseñó a respetar el libre albedrío de la gente. Yo creo que un capellán está más capacitado porque el capellán tiene que saber moverse en diferentes religiones. El capellán es un ministro interdenominacional, o sea, no estamos encuadrados solo en una iglesia, tenemos que trabajar con judíos, con católicos, con evangélicos, con ateos, en un hospital, en la cárcel. Pero la iglesia en sí muchas veces no ha respetado el libre albedrío. Y justamente el enemigo lo que hace con un suicida es convencer a la persona de que use el libre albedrío para atentar contra su vida. Y como Dios respeta el libre albedrío, y si bien Dios es todopoderoso, no va a ir en contra del libre albedrío de la persona, es ahí cuando la oración, el ayuno, no llega a prevenir que una persona se suicide, porque no trabajamos con el libre albedrío. O sea, cuando un creyente está con una idea suicida, o cualquier persona, no necesariamente un creyente, uno tiene que trabajar con la psiquis, uno tiene que trabajar, ¿qué estás pensando? ¿Cómo estás pasando un duelo? ¿Cómo estás pensando solucionar eso? ¿Pasaste un divorcio? ¿Qué estás pensando? ¿Se te quemó la casa? ¿Cómo estás? Bueno, ¿y qué? ¿Y te estás pensando matar? ¿Y qué piensas solucionar con eso? Y hay que trabajar, hay que charlar, hay que sacarse eso de adentro. Pero imagínate cuando nosotros nos movemos en un ambiente donde hay que mantener las apariencias, donde la religiosidad se esconde y donde yo como líder o como creyente me tengo que mostrar a todo el mundo que estoy bien, que soy una persona superada y escondo y no tengo la libertad de decir, no, ¿sabe qué? Me estoy queriendo matar. Yo no tengo forma de continuar con esto, yo no sé. Entonces el enemigo se ha escondido mucho ahí. Entonces, muchos pastores han dicho, bueno, David, mira, tuvimos un suicidio, oramos, ayunamos, hicimos de todo y no, se mató igual. ¿Qué pasó aquí? Entonces, más allá de toda la capacitación que yo doy en colegios, en facultades, en empresas, para el creyente, bíblicamente yo tengo una capacitación más, donde vamos a la Biblia y donde Dios respeta el libre albedrío de la persona. Y no nos enseñaron a trabajar con eso. Usted no haga nada, nosotros vamos a ayunar, vamos a orar y su marido se va a sanar y se va a liberar y se tiene que convertir. Y no es así, porque ¿cuántas veces nosotros hemos prometido cosas que Dios no puede cumplir? Dice, ¿por qué mi hijo murió en las drogas y yo oré, yo ayuné? ¿Por qué mi marido no volvió a mi casa? Y prometemos cosas que Dios no puede cumplir porque no trabajamos con el libre albedrío de la gente. Entonces, ahí es donde yo trabajo con las iglesias a la hora de poder encarar y nos encontramos con un montón de gigantes, la propia religiosidad,
el que dirán, cómo puede ser que un pastor esté deprimido, porque demonizamos todo, satanizamos todo, y sí, hay una parte espiritual, pero no todo espiritual. Somos tripartitos, tenemos una mente y hay una salud mental que uno tiene que aprender a cuidar también. Bien, me parece muy interesante. A medida que lo voy escuchando, capellán David, se hace mucho más interesante. Pero quiero que podamos compartir un espacio musical y luego regresamos con la entrevista de la semana. Aquello que Dios trae es más de lo que hoy ves, más grande que la historia que piensas escribir. Lo que Dios preparó y tiene para dar, no lo alcanzas a contar y pierdes tiempo en intentar. Israel se confundió cuando dueño se sintió de las promesas que el Señor le entregó. Mas cuando se reconoció que solo el Señor es Dios, la victoria cantó. Cuando viene la aflicción, nos anuncia que la calma es posible. Dios aún no quiso tu fin. Hoy Dios te está hablando, hijo, puedes hacer todo. Cree en mí, estará todo bien, estará todo bien. Deja toda tu fe en Dios, que la victoria viene. Estará todo bien, estará todo bien. Cada lucha un peldaño más, ya vas pronto a llegar a tu gran bendición. Él es poderoso para cumplir todo aquello que un día prometió. Tu descendencia es de Abraham, tú eres un escogido de Dios. Si en medio del valle estás y olvidaste la voz de tu Señor, ponte en pie que la palabra de victoria llegó. Estará todo bien, estará todo bien. Deja toda tu fe en Dios, que la victoria viene. Estará todo bien, estará todo bien. Cada lucha un peldaño más, ya vas pronto a llegar a tu gran bendición. Visita nuestra página web www.15uno.cl. Somos el 15.1.
Radio TV. Música, recuerdos y una grata compañía. Viernes, 22 horas. Somos el 15.1. Escuchábamos una hermosa alabanza, estará todo bien, con nuestra hermana Yasna Mena. Un hermoso canto que nos lleva a pensar de que en el Señor, sí, debemos confiar que Él suplirá, por lo tanto, estará todo bien. Bajo la mano del Señor siempre será así. Nos encontramos en su programa Día a Día. 15.1 BPB Bendecido para Bendecir. Su espacio, la entrevista de la semana de la Comisión de Capellanes Internacionales de Chile. Quiero saludar a algunos amigos que siempre nos están sintonizando, que ven nuestro programa, por supuesto, y que corresponde también que les saludemos. A la familia Collao, a Erika Hernández, Andrea Vita de Estados Unidos, al igual que el pastor Marcelo Castro, a Evelyn y su esposo Alejandro. También quiero saludar a mi hermano Daniel Guerra, él es el encargado de una banda musical ahí donde está el hermano Marlon, donde está Antonio, donde está Carlos, donde está la hermana Joeli, también está la hermana Alicia, está la hermana Trini, y ahí integran ahí con el batero un grupo ahí maravilloso. Un saludo para ustedes, que el Señor les siga bendiciendo con el servicio del canto, por supuesto, y las alabanzas. Saludar también a la familia Salazar, que nos sintonizan, a Isela Fiel, Cora Quiroga, Eduardo Quiroga, todos ellos también sintonizan siempre la entrevista de la semana. A la Comisión de Capellanes Internacionales de Chile, a todos sus capellanes, por supuesto, también les saludamos y le bendecimos a nuestra hermana capellán Nancy Heldre, a nuestra capellán Jimena Silva, a nuestro capellán Osvaldo Gómez, también, que pertenece a nuestra capellanía, a nuestra capellán Noemí Díaz también, a nuestra hermana y capellán Bernarda, también un saludo para todos ellos, Roberto Rebolledo, en fin, René Sandoval y muchos más que pertenecen, Manuel, también nuestro capellán Manuel, que el Señor le bendiga ricamente a su esposa y a toda su familia. Estamos en la entrevista de la semana con un invitado que nos ha traído un tema muy, muy importante. Estamos con el capellán David Krivorotov. Continuamos con él entonces para seguir algunas preguntas ahí que tenemos. Ya le tenemos ahí. El capellán David, estábamos hablando recién cómo de una u otra manera usted lograba conjugar y mezclar todo su trabajo, por supuesto, en todo este tema del suicidio, juntamente con el Evangelio, con la entidad de ser cristiano. Y me llama mucho la atención la estadística que usted menciona, los números, y mayormente porque nosotros esperamos que este mundo que no tiene a veces ni pie ni cabeza, y por algunos marchan con problemas económicos, problemas sentimentales, problemas, en fin, un montón de enfermedades, que ellos lleguen a esta instancia de poder suicidarse y todo este tema. No nos extrañaría, por decirlo así, pero qué maravilloso saber que hay un grupo de personas, hay una red que está encargada de, por supuesto, abordar esta situación. Lo que es preocupante es que nosotros, los hijos del Señor, los cristianos, los que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Rey y Señor, estemos también expuestos. Usted hablaba de un número de pastores que se han suicidado, han cometido suicidio, pastores,
gente cristiana, me imagino, también sabiendo y teniendo en su corazón a Cristo y en su mente también. Pero increíble, lo que usted mencionaba me quedó muy, muy marcado. El suicidio no mide estatus social, ni raza, ni color de piel, ni nada. Cuando llega a la mente, cuando llega al corazón del hombre, por supuesto, se desata y se desarrolla. ¿Cómo podría usted entonces, bajo todo este conocimiento, bajo toda esta capacitación que usted tiene, cómo usted definiría entonces su ministerio, que lo realiza tanto para la gente de afuera como también para el pueblo cristiano? Wow, es un poco difícil. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados. Siempre me pasa eso. Ahí la gente no sabe qué soy. Mire, yo soy rabino dentro de lo que es el judaísmo mesiánico. Tengo una congregación judía mesiánica, tengo un seminario de instrucción hebrea. Entonces, el trabajo espiritual de predicación de la palabra está muy bien definido en el área de la enseñanza. Soy más un maestro, ¿verdad?, en lo que es la parte bíblica. Y tenemos nuestra rama social, que lo hacemos con la capellanía. Entonces, dentro de la rama social, capacito gente para evangelismo. Ahora mismo estamos preparando un impacto evangelístico para el día 18 junto con el Ministerio Renacer Entre los Muros, que funciona dentro de mi templo, que es una congregación evangélica destinada a la rehabilitación de adictos, tanto de drogas, alcohol o cualquier tipo de adicciones. Entonces, en ese sentido, yo trabajo más como un asesor fuera de lo que es la parte religiosa judía. En ese sentido, yo estoy muy definido dentro de lo que es la parte espiritual mesiánica, como teólogo, como maestro, como rabino. Y en la área social, trabajo con diferentes escuelas capellanes y con diferentes iglesias evangélicas para asesorar. En la parte teológica, asesorar en la parte del suicidio, con comisiones de pastores también para capacitar. Entonces, yo me definiría más como un maestro, ¿verdad?, que trabaja para el reino. Tenemos una visión del reino donde hay cosas que yo no voy a hacer. Lo hice en su momento. Trabajé 5 años en Paraguay, lo que se llama una villa, no sé cómo le dicen en Chile, una villa miseria, lugares de emergencia, esos lugares bastante conflictivos. Estuve también en Brasil, en las peores favelas de Brasil. Entonces hice ese trabajo en un momento. Hoy ya no tengo, el amor lo sigo teniendo, pero ya no tengo la paciencia a veces como para hacer eso. Pero apoyo a otros ministerios que hagan, no solamente con las instalaciones de la iglesia, el estudio de televisión, sino también con la parte de capacitación. Entonces, podía definirte eso como un maestro, ¿verdad?, tanto en la parte teológica, evangelística, toda la experiencia que he hecho desde los 15 años que estoy en el camino. Llegué un momento a hacer teatros de títeres, confeccionar muñecos prácticamente de tamaño humano. Entonces, todo el conocimiento lo ponemos al servicio de la iglesia para capacitar y para que cada uno pueda hacer su llamado conforme el Eterno le da. Muchas veces hay ministerios que no tienen una visión de reino, y cuando tú vienes y les comentas, mira, yo siento de parte de Dios hacer esto, es como que dice, no, tú tienes que dejar de hacer eso y ven a hacer lo que nosotros estamos haciendo. O sea, es el trabajo bueno, es el nuestro, no el tuyo. En cambio, nosotros desde el ministerio y desde la capellanía tratamos de ver en qué podemos apoyarte a ti y brindarte herramientas a
ti en lo que Dios puso en tu corazón hacer. Bien. Capellán David, usted delante nos mencionaba estadísticas a nivel mundial, de saber que cada cierto tiempo, cada cierta hora se están suicidando X cantidad de personas, lo que usted mencionaba. La pregunta es, también hablaba de los pastores. ¿Cuántos pastores eran los que usted había mencionado delante de la estadística? Estamos hablando entre 10 a 15 cada año. Imagínese. Lo que se sabe. Imagínese, lo que se sabe. 15 pastores que se suicidan al año. Y agreguemos también que hay hermanos también en la fe. Claro. Solamente estamos hablando de líderes y solamente estamos hablando de líderes que tienen una cierta representación, conocidos, cierta fama, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque al ser el suicidio algo tan fuerte y de tanta gente, los gobiernos están escondiendo las verdaderas estadísticas. Entonces, alguien se suicidió, se colgó, como decimos, se ahorcó, y en vez de poner en la causa de muerte suicidio, ponen muerte dudosa por estrangulamiento. Entonces las carátulas se esconden, ¿verdad?, la verdadera causa. Entonces, lo mismo pasa con gente creyente, gente de la iglesia. Yo he tenido creyentes que se han suicidado, que no pude ayudarles con... Porque esa es una de las preguntas que siempre me hace. Con todo el conocimiento que usted tiene, ¿se le ha muerto a algún paciente? Sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque yo puedo tener todas las herramientas, pero si la persona no se permite ayudar. Y es una de las cosas que yo siempre ministro mucho a los capellanes, para que los capellanes también tengan una salud mental de entender de que no depende el 100% de nuestro trabajo. Usted puede hacer un excelente trabajo como capellán, pero si la persona no se deja ayudar, es muy difícil de que esa persona salga adelante en cualquier problema, no es solamente en el suicidio. Claro. Y a veces hay capellanes también que entran en depresión, hay capellanes que les supera. Por ejemplo, yo capacito capellanes para catástrofes y para siniestros. Y tenemos que entender que no todo el mundo está capacitado para actuar en una catástrofe. Entonces, en la escuela de capellanes, y cada capellán que yo conozco, luego de darle una capacitación general de hospitales, cárceles, suicidio, juventud, yo le digo, ¿en qué área te gustaría trabajar a ti? ¿En qué área tú te sientes cómodo? Y hay, por ejemplo, hermanas que son capellanes ya con una cierta edad y dicen, no, yo no quiero pisar una cárcel. Ahora, entonces, pues no la obligamos. Dice, yo quiero visitar asilos, yo quiero. Bueno, entonces tratamos de buscar más herramientas para especializarla a esa hermana a trabajar con los asilos, para capacitarlo en tanatología, para que haya un acompañamiento de muerte, duelo, que le sirva en su área. Pero de repente, ¿cuántos capellanes están capacitados espiritual y psicológicamente para un siniestro, donde usted va a ver cadáveres esparcidos por todos lados, donde usted va a ver personas que perdieron un brazo? Y luego, ¿quién ayuda a esos capellanes? Muchos de esos entran en suicidio, se sienten superados. Y cuando hablo de capellanes, hablo también de pastores. Muchas veces se sienten superados porque estamos, al igual que los policías, estamos muchas veces metidos en lo peor del mundo y estamos viendo lo peor. Hay cosas a veces que pastores que tienen que lidiar con abuso sexual infantil, pastores que tienen que lidiar con un montón de cosas y se ven superados. Y no hay con quién hablar, no se puede hablar, no se puede conversar, eso no se habla. Y ese es el peor enemigo de la iglesia. Capellán David, bajo este tema que estábamos hablando ahora, principalmente de los ministros o gente cristiana, gente que es conocedora del Señor, ¿cuál cree usted que es la razón por la cual hay hermanos en la fe o hay pastores que se están suicidando? Bien, antes de entrar en los pastores en sí, tenemos que hablar de la causa principal por la que todo el mundo se suicida, ¿verdad? Hay una causa principal
por la que cualquier persona llega a considerar o a concluir un suicidio. La persona que se suicida es una persona que no desarrolló métodos de adaptación. Tiene una atrofia mental. Es fácil identificar una atrofia muscular de una persona. Hay personas que tienen un brazo lo tienen normal, el otro brazo lo tienen flaquito, finito, como que no se desarrolló, no tiene músculo. Por lo tanto, ese brazo no tiene fuerza, es prácticamente inútil porque no se desarrolló. Lo mismo pasa con los métodos de adaptación. El que se suicida se encuentra en una situación que no sabe cómo adaptarse a lo que le está pasando. Adaptación y afrontamiento. ¿Cómo afronto esto ahora? ¿Verdad? ¿Cómo continúo con mi vida? La gran mayoría de las personas que se suicidan, muchas de ellas, no todas, pero un suicida sí o sí sufre de depresión. Y yo la depresión la defino muy simple: exceso de pasado, no ha habido una sanidad, no ha habido una reconciliación, no ha habido una verdadera sanidad, entonces voy cargando con un pasado. Muchísimas heridas sin sanar. Cada persona que se suicida tiene duelos inconclusos. Y el duelo no solamente como lo conocemos como luto cuando una persona fallece, el duelo es algo muy común en la vida. El duelo lo pasamos cuando muere una persona, que en este caso sería luto, pero también pasamos un duelo cuando toda una familia se va de la iglesia. ¿A quién no le pasó? ¿A quién no le pasó que usted dio todo su tiempo, su ministerio, sacrificó su familia por ayudar a una familia, sacrificó su finanza, y usted dice, bueno, esta gente está firme en las cosas de Dios y van a acompañarnos en el ministerio toda la vida? ¿Y qué pasa cuando de repente un día, por un dolor de barriga, dice, nos vamos? A mí me pasó una oportunidad de que se fue una familia de 11. Una familia de 11 en una congregación de 70 personas, en media congregación vacía. Y eso duele. Duele la traición. Gente que uno ayudó, que lo traiciona. Duele. Y son procesos de luto y de duelo que tenemos que pasar. Hablábamos hace rato acerca de las personas estafadas. Cuando uno es estafado, uno tiene que pasar un proceso psicológico del duelo. Cuando una persona se separa, cualquier pérdida, la pérdida de un trabajo, el robo de un vehículo, activa un proceso de duelo que muchas veces como cristianos no nos permitimos pasar, porque tengo que estar bien y no me permito llorar y no me permito quebrarme y no me permito ni siquiera tomarme 1, 2, 3 días para estar tirado en la cama. Y yo siempre digo, se vale deprimirse. ¿Cómo va a decir eso? No estoy hablando de la enfermedad de la depresión, de estar 3 meses en la cama, pero el cuerpo sufre de mecanismos hormonales, despide hormonas que tienen que pasar su purga normal. Y si usted tiene que estar tirado 3 días y no quiere ver a nadie, no quiere ir a la iglesia, tómese ese tiempo de sanar. Entonces no nos tomamos tiempo de sanar, entonces es la herida sobre la herida, sobre la herida, sobre la herida, y llega un momento que nada tiene sentido. ¿Y dónde hablo de eso? ¿Cómo voy a llamar a un líder amigo y decirle, mira, estoy deprimido? ¿Cómo voy a llamar a alguien a decirle, mire, ¿sabe qué? Me estoy divorciando, que es otro gran tabú dentro de la sociedad y dentro de la iglesia más que nada. Y hay un duelo tremendo por lo que es el divorcio, por el temor a quién voy a hablar, con quién puedo confiar para hablar esas cosas. Entonces, capellán David, bajo, como usted lo ve, porque usted ha estudiado este tema y me imagino que no un mes, sino que varios años, a raíz de su testimonio, entonces podríamos preguntar, ¿se puede prevenir el suicidio? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. El suicidio tiene un proceso y ese proceso comienza con la inconformidad de la vida. Yo siempre digo que todos podemos estar inconformes, a una cierta inconformidad,
Porque si yo le pregunto a usted, hermano, ¿usted está 100% conforme con toda su vida? Y usted me dice que sí, sería una verdad a media. Siempre falta algo. Sí, mire, estoy bien, pero me gustaría arreglar la casa, tengo el auto, estoy agradecido por mi auto, me gustaría cambiarlo. Y eso nos ayuda a que uno pueda superarse. Pero el problema es cuando ya se perdió el interés de vivir. Ya no, y comienzan las expresiones. Ay, tengo ganas de irme lejos y no volver más. Ojo. Ay, me gustaría acostarme y no despertar nunca. Y a veces se dice eso en forma de broma, pero no es broma. Son la inconformidad. Es como que la persona no recupera, no sana y no vuelve a adaptarse a la nueva vida. Por ejemplo, una amputación. Si a mí me amputan el brazo, por supuesto que es un dolor impresionante, pero ¿cómo continúo? ¿Verdad? Yo sé que es un dolor impresionante, pero va a sanar. Y si el brazo estaba engangrenado, era mejor cortarlo que pudrirme todo. Pero ese dolor que parece que no va a terminar, yo sé que te duele, pero vas a sanar. Yo sé que va a pasar ese dolor. Y luego, con una correcta adaptación, por supuesto, vas a tener que adaptar el auto, vas a tener que adaptar tu trabajo, pero vas a poder tener una vida normal. Esa adaptación es la que la persona no encuentra. Entonces, duele lo más mínimo. Duele levantarse de la cama, duele ir a trabajar, ya nada ya nada tiene sentido, nada tiene sabor. ¿Por qué? Porque hay cientos de heridas. Y al cristiano muchas veces hay una decepción de Dios. No de Dios, sino de una predicación a veces no tan correcta. ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué si Dios existe aquello? Entonces, muchas veces uno se acerca a alguien y le pasa la mano en la espalda y la persona pega un grito de dolor. Y usted le dice, pero si yo no te he hecho nada. No, lo que pasa es que tengo la espalda toda quemada del sol, tengo la espalda en carne viva, entonces el más leve roce que alguien le hace le causa un dolor grande. Y eso pasa, entonces cualquier persona capacitada, con mínima capacitación, puede hacer las preguntas correctas y evaluar la crisis suicida. Si la persona está en un pensamiento inicial, si ya está a un pensamiento mediano o ya tiene muy conclusa la idea del suicidio. Y hay maneras de intervenir y de sacarle de esa idea, que es lo importante, que no se mate para que podamos seguir haciendo otro trabajo y salvar el alma. Si no salvamos el cuerpo, ya no podemos salvar el alma. Amén. Bueno, ha llegado el tiempo más. Quisiéramos estar más tiempo, capellán David, pero bueno, en virtud de ello mismo, quiero agradecer a nuestro capellán David Krivorotov. Gracias por estar con nosotros y haber abordado este tema tan importante que es el tema del suicidio. Un hombre preparado, un hombre con testimonio, por supuesto, él lo intentó y bajo esta experiencia él quiso abordar todo esto y hoy día estar ahí trabajando fuertemente en todo este tema. Nos queda solamente bien cortito para que usted se despida y salude a todos aquellos que nos quieran saludar, y porque de esta forma nos vamos a ir ya despidiendo la entrevista de la semana. Bueno, antes que nada decirle a todo el mundo que nosotros ayudamos a personas a lo largo y a lo ancho del mundo. Hoy la tecnología nos permite llegar a cualquier lado. Cualquier persona, pastor, capellán, institución que quiera capacitarse o que conozca a alguien que esté pasando por esto del suicidio, simplemente comunicarse. Búsquenme en Facebook y desde ahí vamos a poder asesorar, capacitar y estamos para servir. Que el Eterno les bendiga grandemente. Muchas gracias. Gracias por estar compartiendo. Saludos, mucho cariño a la familia, también al ministerio donde está trabajando. Y bueno, creo que vamos a tener otra oportunidad, no será la única. Así que Dios le bendiga. Me despido aquí de Santiago de Chile, a donde usted está, Argentina, Buenos Aires. Shalom, la paz del Señor. Shalom, bendiciones.